Yo era un devoto Amish que seguía todas las reglas, creía que la obediencia era el camino al cielo y juzgaba a quienes no lo hacían. Pero cuando morí en un accidente de buggy, no me desperté en el paraíso. Desperté en la oscuridad, sin luz, sin paz, sin Dios. Fue entonces cuando conocí a Jesús, y él me dijo algo que destrozó todo lo que creía: seguiste la religión, pero nunca me conociste. Lo que él me mostró a continuación ofenderá a muchos, pero a mí me hizo libre. Aquí está mi testimonio personal. Mi nombre es Samuel Lapp. Nací y crecí en un pequeño asentamiento Amish en el condado de Lancaster, Pensilvania. Ahora tengo 32 años y hasta hace poco pasé mi vida trabajando como carpintero y agricultor, como todos los hombres de mi familia antes que yo. Mis días se medían por el ritmo de la tierra: plantar, cosechar, reparar graneros, criar ganado y fabricar muebles a mano. Era una vida tranquila, predecible y profundamente arraigada en la tradición. Nuestra comunidad vivía según el orden, un estricto código de reglas no escritas que dieron forma a cada aspecto de nuestras vidas. Dictaba lo que vestíamos, cómo trabajábamos, cómo adoramos e incluso cómo interactuábamos con el mundo exterior, o, más exactamente, cómo no lo hacíamos. Sin electricidad, sin teléfonos, sin coches, sin distracciones. Nos movíamos a caballo y en calesa, iluminábamos nuestras casas con linternas y cocinábamos en estufas de leña. Algunos encontraban este estilo de vida extraño o asfixiante, pero para mí era todo lo que había conocido. La disciplina nos fue inculcada desde una edad temprana. Nos enseñaron a someternos a la iglesia, honrar a nuestros mayores y obedecer sin cuestionar. Había belleza en la sencillez, en el orden y en la quietud de la vida lejos del ruido del mundo. Pero también había presión, una expectativa constante y tácita de adaptarse. Cada elección que hicimos se midió en función de las orden, y la salvación, nos dijeron, dependía de la obediencia. Si siguiéramos las reglas, nos mantuviéramos puros, nos mantuviéramos separados del mundo y trabajáramos duro, estaríamos bien con Dios. Fue así de simple. O eso creíamos. Hice lo mejor que pude para vivir de esa manera. Nunca falté a un servicio religioso. Me vestí con sencillez. Trabajé muchas horas sin quejarme. Intenté ser amable, respetuoso y piadoso. La gente me veía como un hombre fiel, alguien que lo tenía todo resuelto. Pero en el fondo llevaba consigo preguntas que no me atrevía a expresar en voz alta. ¿Qué pasaría si simplemente estuviera haciendo los movimientos? ¿Qué pasaría si Dios no estuviera impresionado por mi arduo trabajo? ¿Qué pasa si me falta algo? Había noches en las que me acostaba en la cama, mirando el techo de madera sobre mí, preguntándome si Dios realmente me conocía o si simplemente me veía como otro seguidor de las reglas. Mis oraciones se sintieron mecánicas. Dije las palabras correctas, pero las sentí vacías. A veces, cuando no había nadie cerca, susurraba: ¿eres real? ¿De verdad me estás escuchando? Y luego me deshacía de ese pensamiento. La duda era peligrosa. Cuestionar las enseñanzas era una señal de orgullo. Me enseñaron que fe significaba no pedir. Entonces enterré los disturbios. Me dije a mí mismo que los sentimientos no importaban, solo la obediencia lo hizo. Pero la verdad es que no me sentía cerca de Dios. Me sentí observada, juzgada, medida y siempre quedando corta. Nunca imaginé que todo lo que creía se pondría patas arriba, que sería necesario morir para comprender verdaderamente lo que significaba vivir. Desde fuera, mi vida era un ejemplo de libro de texto de lo que significaba ser un fiel hombre Amish. Guardé cada parte del orden al pie de la letra. Mi ropa siempre era sencilla: pantalones negros, tirantes, camisa blanca y sombrero de ala ancha. Nada de cremalleras, nada de colores llamativos, nada que llame la atención. Me salió la barba después del matrimonio, como era de esperar, y mantuve mi cabello cortado como exigían los mayores. La adoración era un asunto serio.
Cada 2 domingos nos reuníamos en casa de alguien y nos sentábamos en largos bancos de madera durante horas. Hombres de un lado, mujeres del otro. Ningún instrumento, solo cantos lentos y solemnes en alto alemán, seguidos de sermones pronunciados en holandés de Pensilvania. Escuché atentamente, asintiendo y tomando notas mentales. No hablé fuera de turno. No cuestioné. No me perdí una reunión, ni una sola vez. El trabajo era mi vida. El resto del tiempo me levantaba todos los días antes del amanecer. Alimentaría a los caballos, revisaría los campos, repararía lo que fuera necesario y me dirigiría al taller de carpintería. Si el tiempo lo permitía, me sentía orgulloso de mi artesanía, mesas, sillas, armazones de cama, todo hecho a mano sin herramientas modernas. La gente de la comunidad respetaba mi trabajo. Rara vez descansaba porque el descanso me parecía una debilidad. Creí que estaba haciendo todo bien, y tal vez así fuera, según nuestros estándares. Yo era tranquila, trabajadora, respetuosa. Nunca causé problemas. Obedecí a los líderes de la iglesia sin dudarlo. Y me di cuenta cuando otros no lo hicieron. Había una parte de mí, una que no me gustaba admitir, que juzgaba en silencio a quienes luchaban. Me di cuenta cuando las botas de un joven parecían demasiado elegantes, cuando las mangas de alguien eran demasiado largas o su actitud demasiado independiente. Nunca dije nada, pero pensé, están a la deriva. No toman en serio la fe. Cuando alguien faltaba a la iglesia varias veces o parecía distante, asumía que no estaba comprometido. No consideré por lo que podrían estar pasando. No pregunté. Seguí haciendo lo que me dijeron y asumí que eso me haría mejorar. Mirando hacia atrás, veo cuán profundamente arraigado estaba mi orgullo. Pero en ese momento pensé que simplemente estaba siendo fiel. Pensé que Dios me sonrió porque cumplí las reglas. Pensé que eso era lo que Él quería. Y tenía demasiado miedo para considerar que tal vez, solo tal vez, había entendido mal todo el significado de la fe. Incluso mientras seguía las reglas sin falta, una silenciosa inquietud vivía dentro de mí, algo que nunca me atrevía a decir en voz alta. Aparecía en momentos extraños, en medio de la oración o mientras trabajaba solo en el campo. Una simple pregunta susurrada desde algún lugar profundo de mi alma, ¿es esto suficiente? Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que la duda era un pecado, que cuestionar era un signo de debilidad. Pero la pregunta seguía volviendo, y con ella surgieron otras. ¿Dios realmente me conoce, o simplemente está mirando para ver si mantengo la línea? ¿Qué pasa si solo estoy interpretando un papel? ¿Qué pasa si engañé a todos menos a Él? Estos no eran pensamientos que alguna vez pudiera compartir. En nuestro mundo, la duda no se procesaba. Fue empujado hacia abajo. No hiciste ese tipo de preguntas. Obedeciste, confiaste, te sometiste. Me habían enseñado que mi corazón era engañoso, que los sentimientos eran peligrosos y que si me mantenía en el camino, todo estaría bien. Pero por la noche, cuando yacía en la cama sin nada más que el sonido de los grillos fuera de mi ventana, sentía el peso del vacío presionando mi pecho. Mis oraciones se sentían como si estuviera recitando líneas, sin hablar con alguien que realmente me escuchara. A veces hacía una pausa a mitad de una frase y pensaba, ¿con quién estoy hablando? Entonces me invadía la culpa. Me castigaba internamente. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente creer como todos los demás? Me recordé a mí mismo que la obediencia era el fundamento de la salvación, que las emociones no importaban. Pero aún así, el malestar persistió. Empecé a preguntarme si estaba fingiendo todo, no deliberadamente, sino espiritualmente. Miré el papel, actué el papel, trabajé, adoré y caminé exactamente como se esperaba. Pero por dentro me sentía distante de los demás, de Dios, de cualquier sensación de paz. La parte más difícil fue saber que no tenía con quién hablar. Todos a mi alrededor parecían seguros,
firmes, seguros. Si alguien más sintió este vacío, no lo demostró. Tal vez habían descubierto algo que yo no, o tal vez simplemente eran mejores fingiendo. De cualquier manera, me quedé en silencio. Mantuve las dudas bajo llave como un secreto que podría hacer que me expulsaran si lo descubrían. Pensé que si seguía adelante, con el tiempo la sensación desaparecería. Pero nunca lo hizo, y en el fondo, un miedo silencioso comenzó a crecer. ¿Qué pasa si he pasado toda mi vida haciendo las cosas correctas y todavía no conozco a Dios en absoluto? Era una fría mañana de finales de enero, uno de esos días todavía grises en los que el aire se siente pesado y todo está envuelto en silencio. La nieve de la noche anterior no se había asentado del todo y las carreteras estaban resbaladizas con una fina capa de hielo y aguanieve. Enganché mi calesa justo después del amanecer, envuelto en mi grueso abrigo de lana y mis guantes, el aliento de mi caballo visible en el aire helado. Había ido a la ciudad a recoger algunas provisiones, clavos, aceite para lámparas, algunos artículos esenciales de la tienda general. Era un viaje de rutina, uno que hice innumerables veces. Mientras giraba el cochecito hacia casa, recuerdo que pensé en la cerca que necesitaba arreglar esa tarde. Nada urgente, solo un día más. El camino a casa serpenteaba a través de un tramo de colinas boscosas con curvas estrechas. Lo conocía como la palma de mi mano, cada inmersión y curva. Mi caballo trotaba constantemente, con los cascos golpeando la grava helada. Recuerdo ver pasar los árboles desnudos, con las ramas cargadas de nieve, y sentir ese mismo peso sordo en el pecho. Las dudas que nunca expresé habían empezado a aparecer de nuevo. Esa mañana, recuerdo haber orado en voz baja: Dios, ¿estás ahí? Y entonces sucedió. Estaba a medio camino de una curva ciega cuando lo escuché, un rugido bajo y creciente. Una camioneta apareció volando en la curva desde la dirección opuesta, con los neumáticos patinando, demasiado rápido, demasiado rápido. Tiré de las riendas con fuerza, gritando instintivamente, pero no había tiempo, ni espacio para moverme, ni salida. El sonido del impacto fue ensordecedor, madera astillándose, vidrio rompiéndose, metal retorciéndose. Mi cuerpo se sacudió violentamente y luego, silencio. Sin dolor, sin sonido, sin aire, simplemente nada. No sentí el golpe, no sentí el frío. En un momento me estaba preparando para el impacto y al siguiente fue como si el mundo hubiera desaparecido. No estaba en el cuerpo, no estaba en el camino, no estaba en ningún lugar que reconociera. Todo lo que conocía, la nieve, el caballo, el camino, los árboles, había desaparecido. Y fue entonces cuando me di cuenta: podría estar muerto. Al principio no se registró. Mi mente seguía intentando darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Fue esto un sueño? ¿Un coma? ¿Choque? Pero cuanto más me sumergía en la quietud, más entendía. Algo se había roto. La vida que había construido, las reglas que había seguido, el orden por el que había vivido, nada de eso estaba aquí ahora. Y alguien, algo, estaba esperando. Cuando abrí los ojos, esperaba dolor. Esperaba ver madera retorcida, tal vez el blanco de la nieve, la cara de alguien gritando mi nombre. Pero no hubo nada de eso. En cambio, estaba rodeada de oscuridad. No del tipo que se encuentra de noche o en un granero con las lámparas apagadas. Esto era más profundo, más espeso. Se sentía vivo, como si me estuviera presionando por todos lados. No podía ver mis manos, no podía sentir el suelo debajo de mí. Era como flotar en la nada, pero no en paz. El aire, o lo que fuera que me rodeaba, era frío y pesado, y tenía la sensación de que no estaba solo. Fui abandonado. Intenté moverme, pero no había ningún movimiento, ninguna dirección, ninguna sensación de arriba o abajo, adelante o atrás, solo negro, interminable, negro sofocante. Grité: «Hola». Mi voz resonó extrañamente,
como si se la hubiera tragado tan pronto como salió de mis labios. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Ninguna respuesta, ningún indicio de nada. El pánico me golpeó en oleadas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Pensé en mi familia, en el cuerpo, en el momento antes de que chocara el camión. ¿Había muerto? ¿Era esto una especie de lugar de espera? ¿Era esto el infierno? Siempre había creído que si vivía una vida buena y obediente, iría al cielo. Eso es lo que nos enseñaron. Sigue a la ONG, sométete a la Iglesia, mantente separado del mundo y Dios estará complacido. Yo había hecho todo eso. Lo había intentado con todas mis fuerzas. Entonces, ¿por qué no estaba en la presencia de Dios? ¿Por qué no había luz, paz, ángeles? En cambio, solo estaba el peso aplastante del vacío y un miedo del que no podía deshacerme. Comencé a temblar, no por el frío, sino por algo más profundo, un dolor que surgió al darme cuenta de que podría haberme equivocado. Pensé en todos los domingos en los que me había sentado con la espalda recta en los bancos de madera, en todas las reglas que había seguido sin cuestionar. Pensé que esas cosas me garantizaban un lugar con Dios. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué estaba yo aquí? El silencio era insoportable. Allí el tiempo no existía. No sé si pasaron minutos u horas, pero cada momento se prolongó en una eternidad de pavor. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía el control. No me sentí justo ni seguro ni fuerte. Me sentí perdido. Y esa pequeña duda creciente que había alejado durante tantos años de repente se volvió ensordecedora. ¿Qué pasaría si la vida que viví no fuera suficiente? ¿Qué pasa si me perdí todo el punto? Y lo más aterrador que cualquier otra cosa, ¿y si Dios no estuviera conmigo? Mientras permanecía en la oscuridad, sin saber si estaba muerta o atrapada en algún lugar intermedio, algo comenzó a cambiar. Comenzó como un parpadeo en el rabillo de mi visión, aunque no tenía una visión real en ese espacio. Luego, lentamente, las escenas comenzaron a desarrollarse ante mí como una película muda que se proyecta en el vacío. Me vi de niño, descalzo y sonriendo, ayudando a mi padre a reparar la cerca. Vi largas horas en el campo, el sudor del trabajo honesto. Me vi sentado en adoración, cantando lentamente con la congregación, con la Biblia en el regazo y la cabeza inclinada. Me vi construyendo muebles a mano, dándole comida a un vecino, arrodillándome junto a mi cama en oración. Todo parecía bueno, incluso justo. Estas eran las cosas de las que estaba orgulloso, lo que creía que me hacía sentir bien ante Dios. Sentí una sensación de alivio al ver esos momentos. Quizás viví bien. Quizás hice lo suficiente. Pero luego las imágenes cambiaron. Ahora vi momentos que había olvidado hacía mucho tiempo, o que tal vez nunca quise recordar. Momentos en los que la gente a mi alrededor luchaba y yo me alejaba. Un joven de nuestra comunidad que había comenzado a cuestionar la fe. Había hablado de él con silencioso desdén, sacudiendo la cabeza. En lugar de ofrecerle apoyo, me vi regañando duramente a mi hermano menor por no abrocharse bien la camisa antes de ir a la iglesia. Vi la mirada en sus ojos, dolor, no convicción. Escena tras escena revelaron cómo mi devoción a menudo había tenido un lado oculto, el orgullo. No solo seguí las reglas. Medí a los demás por ellos. Había creído que era mejor, más fiel, más santa porque no tropecé. Pero no había ofrecido gracia a quienes lo hacían. Había juzgado corazones que no entendía. Había valorado la tradición por encima de la compasión. Entonces vi los efectos dominó. Una chica que había abandonado silenciosamente la comunidad, a quien una vez descarté por rebelde. La vi llorar sola, aislada, aplastada, no por el peso del mundo, sino por la frialdad de personas como yo. Mi silencio había hablado más que las palabras. La verdad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Seguí las reglas, pero extrañé el corazón.
Había mantenido limpio el exterior, pero por dentro estaba vacío. No es malo, no es falso, simplemente está desconectado. Había tratado de ganarme mi lugar ante Dios y, al hacerlo, me había perdido precisamente lo que él deseaba, una relación. Mis buenas acciones no fueron mentiras, pero tampoco fueron amor. Eran esfuerzo, desempeño, obediencia impulsada por el miedo. Y ahora, en este extraño lugar entre la vida y la muerte, lo vi todo claramente. Y no pude deshacer nada de eso. El peso de lo que acababa de ver me aplastó. Ya no estaba de pie. Me desplomé y caí de rodillas en esa oscuridad interminable. Aunque no había suelo debajo de mí, sentí como si mi alma misma estuviera cediendo ante la verdad. No me quedaba nada con que defenderme, ni excusas, ni justificaciones. Todas las reglas que seguí, todas las cosas de las que me enorgullecía, de repente me parecieron pequeñas, impotentes. Y por primera vez en mi vida supe que no podía arreglar nada por mi cuenta. Mi voz tembló mientras susurraba al vacío: Jesús, si eres real, ayúdame. Hice una pausa y las lágrimas cayeron, aunque no podía sentirlas en mi rostro. Mi pecho se apretó, mi corazón latía con desesperación. Por favor, dije de nuevo, ahora más fuerte. No me dejes aquí. El silencio que siguió fue aterrador. Nunca antes había dicho su nombre de esa manera. En nuestra comunidad, Jesús era parte de nuestras oraciones, de nuestras lecturas, pero no alguien a quien le hablábamos así, no alguien a quien esperábamos responder. Pero en ese momento no estaba pensando en la tradición. No estaba pensando en el ordinal. No estaba pensando en quién podría estar mirando. Estaba destrozada, total, completamente, y todo lo que podía hacer era gritar desde lo más profundo de mí. No puedo hacer esto. Pensé que te conocía. Pensé que estaba viviendo bien, pero ahora veo que estaba equivocado. Estaba orgulloso. Estaba ciego. Te necesito. Necesito que me salves. No fue una oración ensayada. No fue elocuente, pero fue real. Y cuando esas palabras resonaron en el vacío, me refiero a todas. No pedí señales ni respuestas. No pedí que me rescataran de la oscuridad. Incluso yo solo quería saber que no estaba solo. Quería saber que Jesús, si realmente era quien esperaba que fuera, no se había alejado de mí. Al principio no hubo más que silencio. Silencio frío, espeso y asfixiante. Me arrodillé allí, sin saber cuánto tiempo mis palabras todavía flotaban en el aire, o tal vez se las habían tragado enteras. Había dejado de intentar entender cualquier cosa. Me quedé allí, destrozada y esperando. Y luego lo vi. Un débil destello en la distancia, apenas perceptible al principio, como la punta de la llama de una vela parpadeando a kilómetros de distancia. Pero estaba allí y no formaba parte de la oscuridad. Entrecerré los ojos, o cualquiera que sea la versión espiritual de entrecerrar los ojos, y observé cómo la luz crecía lentamente al principio, pero de manera constante. Con cada centímetro que avanzaba, la oscuridad a mi alrededor retrocedía como si estuviera siendo empujada hacia atrás, ahuyentada. Lo sentí incluso antes de que me alcanzara. Calor, no calor, sino algo más profundo. Una presencia, una paz que nunca había conocido. La pesadez que presionaba mi pecho comenzó a disminuir. Mis hombros se aflojaron, mi respiración se volvió más fácil, aunque no me había dado cuenta de que la había estado conteniendo. Empecé a llorar, no por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. La luz seguía llegando, ahora más brillante, no cegadora, pero sí viva. Se movía con determinación, como si me conociera, como si siempre hubiera sabido dónde estaba. Y de alguna manera, supe que esto no era solo luz. Este era él. El miedo que me había invadido desde el momento del accidente comenzó a desvanecerse, poco a poco. El frío dio paso al calor.
El temor dio paso a algo casi imposible de describir, como ser visto plenamente y aún así bienvenido. Susurré de nuevo, apenas capaz de formar las palabras: «Jesús, ¿eres tú?». Y aunque no escuché una voz en ese momento, sentí la respuesta en lo más profundo de mi alma. Sí. No podía soportar su presencia. Mis rodillas volvieron a doblarse y me encontré boca abajo, temblando, no por miedo al castigo, sino por el peso de saber que no merecía esto. No él, no este amor. Entonces escuché su voz. Samuel, dijo, firme pero gentil, como un padre a un hijo. ¿Por qué os habéis basado en las obras de vuestras manos y en las tradiciones de los hombres en lugar de confiar en mí? Las palabras me atravesaron. No quería que fueran ciertas, pero lo eran. Ellos eran. No lo sabía, susurré. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que la obediencia era el camino. Fuiste sincero, dijo, arrodillándose para que estuviéramos cara a cara. Pero la sinceridad sin relación está vacía. Seguiste las reglas, pero nunca me conociste. Me rompí. Las lágrimas corrían por mi rostro y mi pecho temblaba cuando la presa interior finalmente estalló. No lo sabía, repetí, esta vez apenas capaz de hablar. Quería agradar a Dios. Pensé que si trabajaba lo suficiente, seguía las reglas y mantenía todo limpio, sería suficiente. Extendió la mano y puso su mano sobre mi hombro. La calidez de su toque se hundió profundamente en mi espíritu como si estuviera curando heridas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban allí. He estado contigo todo el tiempo, dijo. Esperando, observando, amándote incluso cuando no me viste. Lo miré. Estaba ciego. Estabas tratando de ganar lo que yo ya te he dado, dijo. Mi gracia es un regalo, Samuel, no una recompensa. No puedes ganarla. Solo necesitas recibirla. Sentí desaparecer lo último de mi resistencia. Lo recibo, dije entre sollozos. No lo merezco, pero lo necesito. Te necesito a ti. Él sonrió y, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Jesús estaba a mi lado. Su presencia todavía era abrumadora, pero de alguna manera tranquilizadora. Nunca me había sentido tan expuesta y tan segura al mismo tiempo. Todavía estaba de rodillas, respirando pesadamente, tratando de procesar todo, su amor, su voz, su misericordia. Habló de nuevo, suave pero directamente, como si se dirigiera a lo más profundo de mí. Samuel, dijo. Viviste tu vida creyendo que seguir las reglas te acercaría más a Dios. Te enseñaron que la orden era el camino a la justicia, pero la verdad es que solo yo soy el camino. Lo miré, mi corazón latía con fuerza. Continuó, las reglas pueden guiarte. Pueden enseñarte disciplina, humildad y orden, pero no pueden salvarte. Solo mi gracia puede hacerlo. No tenía palabras. Había construido toda mi vida en torno a la obediencia, como una escalera que subía peldaño tras peldaño, con la esperanza de conducirme al cielo. Y ahora vi esa escalera tal como era, incompleta, defectuosa. Llegó alto, pero no lo suficiente. No condujo a él. Creías que si trabajabas más duro, orabas más, juzgabas menos, mirabas hacia otro lado, ganarías tu lugar, dijo Jesús, con un tono lleno de compasión. Pero Samuel, nunca te pedí que ganaras lo que yo di gratuitamente. Solo te pedí que me conocieras. La verdad me golpeó como una ola, no dura, solo innegable. Tenía razón. Había seguido la religión pero extrañaba la relación. Había medido mi valor por la obediencia exterior, mientras mi corazón permanecía encerrado detrás del deber y el miedo. Bajé la cabeza. Estaba tan seguro de que estaba haciendo lo correcto. Lo intentabas, dijo, y tu corazón buscaba, incluso cuando tu mente no entendía. Por eso te traje aquí, para mostrarte la verdad.
Algo se rompió dentro de mí, no de desesperación, sino de alivio. Durante años había cargado con el peso de nunca ser lo suficientemente bueno, siempre esforzándome, siempre teniendo miedo. Y ahora, por primera vez, ese peso empezó a levantarse. No quiero las reglas sin ti, dije. Te deseo. Él asintió. Entonces eres libre. Lo sentí, como cadenas que se desprenden de un prisionero que no sabía que estaba atado. No acababa de aprender una nueva idea, yo mismo había conocido la verdad. Y todo era diferente ahora. Mientras me sentaba en ese lugar de paz, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar, no con miedo o confusión, sino con un propósito. Jesús volvió a poner su mano sobre mi hombro y, en un instante, ya no estaba arrodillado en el oscuro vacío. Estábamos juntos, viendo cómo algo se desarrollaba frente a nosotros, como una ventana a un mundo que aún no había sucedido. Me vi a mí mismo, pero no al hombre que había sido. Esta versión de mí parecía la misma por fuera, todavía vestía bien, seguía trabajando con las manos, seguía siendo parte de la misma comunidad, pero algo era diferente. Se movía con ligereza, con alegría. No había tensión en sus ojos ni carga en su espalda. Lo vi reír con los demás, orar con pasión, hablar abierta y libremente, no con orgullo, sino con amor. Me vi enseñando, no como un predicador, sino como un hermano, compartiendo mi historia con otros en la comunidad, sin condenar, sin discutir, sino ofreciendo la verdad con gentileza. Vi a jóvenes que habían estado luchando en silencio de la misma manera que yo, comenzar a abrirse. Vi ojos llenos de lágrimas, no de miedo, sino de alivio. Luego vi familias orando juntas, corazones suavizados, relaciones reparadas, personas que habían pasado sus vidas cargando pesos invisibles, finalmente dejándolos, abrazando la gracia a la que nunca supieron que tenían acceso. No fue dramático ni llamativo. Estaba en silencio. Silencioso, real, estable, libre. Esto es lo que quiero para ti, dijo Jesús a mi lado, con voz firme y llena de esperanza. Una vida no basada en el miedo, sino en la libertad. No basada en reglas, sino en las relaciones. La visión continuó y vi el contraste con mucha claridad. El viejo yo, tenso, silencioso, siempre dudando de mi valor, había desaparecido. El hombre de la visión caminaba al paso de Jesús, no tratando de ganarse su amor, sino viviendo de él. Me volví hacia él con lágrimas en los ojos. Esto es lo que siempre he anhelado. Simplemente no sabía que existía. Siempre existió, dijo. Simplemente te enseñaron a mirar hacia otra parte. Mi pecho se llenó con algo que no podía explicar, como la esperanza y la tristeza chocando. Me había perdido muchas cosas, pero ahora me estaban dando una segunda oportunidad. No es necesario que volváis a la misma vida, dijo Jesús. Puedes regresar como un hombre nuevo. Y entonces supe que, pase lo que pase después, ya no se tratará de esforzarse. Se trataría de caminar con él. La visión se desvaneció y una vez más me paré en la presencia de Jesús. La luz que nos rodeaba pulsaba suavemente, como si estuviera viva con un propósito. Me sentí cambiada, limpia, conocida y profundamente amada. Pero ahora también sentí algo más, responsabilidad. Jesús me miró con una seriedad que atravesó la calidez. Samuel, dijo, no puedes quedarte aquí. Tu tiempo no ha terminado. Sentí que mi corazón se hundía un poco. Después de todo lo que había experimentado, la idea de volver a mi antigua vida me resultaba pesada. Pero no había terminado. ¿Has visto la verdad?, continuó. Ahora debes compartirlo. Asentí lentamente, todavía abrumada. Pero no lo entenderán. La mayoría no me creerá. Se acercó, su mirada nunca vaciló. Te enfrentarás al rechazo. Algunos te acusarán de darle la espalda a la tradición. Otros temerán lo que representas. Pero recuerda esto, siempre estaré contigo.
Tragué fuerte, sintiendo ya el peso de esa realidad. A mi comunidad no le gustó el cambio. Cuestionar a Lordam a menudo se consideraba rebelión. Pero en el fondo sabía que no podía permanecer en silencio. ¿Qué pasa si digo algo incorrecto? Yo pregunté. ¿Qué pasa si fallo de nuevo? No hablaréis solos, dijo Jesús. Mi espíritu te guiará. Habla lo que has visto. Comparte lo que te he mostrado. El resto no es tuyo. Sus palabras se hundieron profundamente. No se trataba de iniciar un movimiento o de mostrar un punto. Se trataba de obediencia, no a las reglas, sino a Él. Estás siendo enviado, dijo, a las mismas personas a las que una vez juzgaste. A aquellos que todavía están atrapados en el miedo y la lucha, les mostrarás la salida, no a través del desafío, sino a través de la gracia. Una tranquila resolución comenzó a surgir en mí. No me sentí valiente, pero me sentí llamado. Iré, dije, con la voz temblorosa pero segura. Se lo diré. Jesús sonrió. Bien. Entonces tu misión comienza ahora. La luz empezó a atenuarse, no de repente, sino suavemente, como una puesta de sol que se convierte en noche. Sentí que me alejaban de Jesús, de la calidez y la paz. No había miedo, solo un conocimiento silencioso. Me estaban enviando de regreso. Entonces, de repente, dolor. Golpeó todo a la vez, agudo, caliente e inmediato. Mis ojos se abrieron de golpe y vieron luces fluorescentes encima de mí. Las voces resonaron, borrosas y frenéticas. El olor estéril del antiséptico llenó mi nariz. No podía moverme. Tenía tubos en los brazos. Me dolía el pecho. Sentí las piernas pesadas. Señor, ¿puede oírme?, gritó una voz. HK despierto. HK consciente. Los paramédicos me rodearon. Escuché el pitido de las máquinas, el crujido de guantes y equipos. Intenté hablar, pero no pude. Mi garganta estaba en carne viva. Todo dolía. Fue desorientador. En un minuto estaba en la presencia de Jesús, lleno de claridad y paz, y al siguiente estaba de nuevo en el caos de este mundo, roto y dolorido. Pero debajo de la confusión y el dolor, había algo más. Una quietud dentro de mí. Una paz profunda e inquebrantable. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi alma se sentía nueva. Entré y salí del sueño durante los siguientes días. Cada vez que despertaba recordaba lo que había visto. No se estaba desvaneciendo como un sueño, estaba grabado a fuego en mí, más claro que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez. Vinieron mis padres, mis hermanos, con el rostro lleno de preocupación. Les dije que estaba bien, pero ¿cómo podía explicarles la verdad? Había muerto y regresado diferente. Tumbado en esa cama de hospital, rodeado de ruido y máquinas, sentí regresar el peso de la misión. Sabía que no podía permanecer en silencio. Algo había cambiado en mí para siempre y nada, ni siquiera el dolor o el miedo, podía devolverme a ser quien era antes. La primera vez que conté mi historia fue en la mesa de la cena con mi familia. Acababa de regresar a casa del hospital, todavía dolorida y moviéndome lentamente, pero con la mente más clara que nunca antes. Mis padres y hermanos se sentaron alrededor de la mesa, en silencio, con las cabezas inclinadas mientras decíamos las gracias. Todo parecía igual, pero yo no. Después de que terminamos de comer, me aclaré la garganta y dije, necesito contarte algo sobre lo que pasó durante el accidente. Escucharon en silencio mientras hablaba. Les conté todo, cómo me encontré en completa oscuridad, cómo vi mi vida desarrollarse ante mí, cómo Jesús vino a mí y me reveló la verdad sobre mi fe. Compartí cómo había estado confiando en la ONG y las obras para salvarme y cómo me había perdido el corazón del Evangelio, la gracia. Mi madre lloró suavemente. Mi hermana menor me miró con los ojos muy abiertos.
La expresión de mi padre permaneció inmóvil, ilegible. Cuando terminé, la habitación estuvo en silencio durante un largo rato. Finalmente, mi padre habló. Samuel, dijo lentamente, lo que estás diciendo va en contra de todo lo que nos han enseñado. Lo sé, respondí, pero es la verdad. Lo vi, lo escuché y no puedo fingir que no sucedió. Algunos de mis hermanos me creyeron, al menos lo suficiente como para escucharme. Otros no estaban seguros. Mi padre no dijo una palabra más esa noche. En las semanas siguientes, comencé a compartir mi historia con otras personas de la comunidad. Al principio, eran solo 1 o 2 personas, hombres con los que había trabajado, amigos en quienes confiaba. Algunos sintieron curiosidad. Escucharon atentamente, asintiendo lentamente, sus ojos decían lo que sus bocas no decían, yo me he preguntado las mismas cosas. Otros se mostraron más cautelosos. Algunos retrocedieron, sin estar seguros de si me había perdido. Algunos me advirtieron amablemente, diciendo que estaba caminando por una línea peligrosa, cuestionando los fundamentos de nuestra forma de vida. Entonces comencé a reunirme en secreto con algunos que querían saber más. Nos sentábamos en graneros o cuartos traseros, leyendo las Escrituras, orando, hablando sobre lo que significaba conocer verdaderamente a Jesús en lugar de simplemente seguir reglas sobre él. No fue una rebelión. No se trataba de abandonar la comunidad. Se trataba de encontrar la verdad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y poco a poco me di cuenta de que no estaba solo. Comenzó poco a poco, solo unas pocas conversaciones tranquilas en los rincones de los graneros, oraciones silenciosas en los campos, breves pasajes de las Escrituras leídos juntos después de terminar las tareas del hogar. Pero esos momentos empezaron a crecer. Los corazones comenzaron a abrirse. Una noche, Caleb, un joven de la comunidad, me llevó aparte después de un largo día en la horca. Él siempre había sido callado, un seguidor de las reglas como lo había sido yo. Parecía nervioso. Samuel, dijo en voz baja, lo que dijiste sobre Grace, yo también he sentido ese vacío. He hecho todo bien, pero todavía no me siento cerca de Dios. ¿Podemos hablar más? Ese fue el primero de muchos. Después de eso nos reunimos regularmente, leyendo las Escrituras, orando, hablando de Jesús. No como una figura lejana o un ejemplo moral, sino como alguien que nos conoció, que nos amó. Otros se unieron lentamente, casi en silencio. El grupo creció. No estábamos intentando empezar algo nuevo, estábamos tratando de redescubrir algo viejo, algo que había sido enterrado bajo capas de miedo, actuación y silencio, el Evangelio. No todos estaban contentos con eso. Algunas personas se distanciaron de mí. Otros advirtieron a otros que no escucharan. Me llamaron orgulloso, rebelde e incluso peligroso. Me dolió, pero cada vez que me asaltaba la duda, recordaba la mirada de Jesús, la forma en que dijo, estabas tratando de ganar lo que yo ya di. Entonces seguí adelante. Pasé menos tiempo tratando de demostrar algo y más tiempo escuchando, animando y señalando a la gente quien me cambió. No tenía todas las respuestas, pero sabía quién las tenía. Y el fruto empezó a verse. Vi a Caleb llevar a su hermano pequeño a Cristo. Vi a una mujer de nuestro grupo perdonar a su padre separado después de años de silencio. Vi a hombres que habían crecido con miedo a cuestionar, finalmente comenzar a descansar en la gracia en lugar de en las obras. Ahora, cada mañana, me despierto con una sensación de propósito. No porque lo tenga todo resuelto, sino porque sé que no es necesario. No me despierto preguntándome si he hecho suficiente. No vivo agobiado por la duda silenciosa ni por la culpa enterrada. Soy libre. No por lo que he hecho, ni por lo duro que he trabajado, ni por lo bien que he seguido las reglas, sino por quién es Él. Y eso es lo que seguiré diciéndole a cualquiera que me escuche, la gracia no se gana, se recibe.